abordar el tema de la sexualidad infantil. Es necesario que recordemos que la sexualidad es algo inherente a nosotros los seres humanos. Venimos ya sexuados desde el nacimiento. Decimos, ¿es niña o es niño? Hay, acuérdate, ciertos roles a nivel social y familiar que dependiendo del género tratamos de cubrir y demás. Es decir, la sexualidad es algo inherente a todos nosotros. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué tanto conflicto si la sexualidad ya viene con nosotros? Bueno, pues como en algunos otros temas surgen los problemas a falta de conocimiento y de preparación al respecto. Tendríamos que comenzar desde el inicio, desde que tu hijo nace. Por lo tanto, si tú eres menor de 20 años y estás viendo este video, me parece fantástico, sobre todo si aún no tienes hijos, porque aquí es donde inicia la educación sexual. Antes de tener hijos, cuando yo me preparo, sería maravilloso que todos lo hiciéramos, pero bueno, la realidad es que también en ocasiones ya estamos metidos en el paquete, ya estamos metidos en el asunto de la paternidad y bueno, pues necesitamos, hoy apréndelo, que necesitas estar en preparación constante. En primer lugar, con total naturalidad. Yo te decía, es parte ya de nosotros desde que nacemos. No hay nada sucio y nada malo al respecto. Entonces, ¿cómo tenemos que abordar, Norma, los temas de sexualidad con nuestros hijos de la manera más natural del mundo? Es decir, refiérete siempre a las partes de su cuerpo por su nombre y con total naturalidad. Sí, este es tu pene, son tus testículos, estas son tus pompas, tus nalgas, está bien, no te asustes con las palabras. Lo segundo que quiero comentarte también es importante, resuelve dudas y no entres en pánico. Resuelve dudas de acuerdo a la edad de tus hijos o hijas. Cuando un pequeñito o pequeñita, por ejemplo, de 3 años dice, oye mamá, ¿y cómo es que se hacen los bebés? No te proyectes y no quieras decirle, ay, bueno, pues fíjate que los papás tienen relación, o sea, no te va a entender si le avientas una sarta de palabrería. Con los niños chiquitos, pequeñitos, por eso es importante, y yo les reitero mucho, que los papás se preparen para que tú sepas en qué etapa de la vida, del pensamiento, está tu hijo, porque no es lo mismo explicarle a un pequeñito de 2 que a un joven de 15 o de 18 años cómo es que se hacen los bebés. Es importante también que como papá y mamá estemos aprendiendo del desarrollo de los niños para que entonces tú te enteres que alrededor de los 4 añitos todos los niños y niñas tienen su primer despertar sexual. Ajá. Antes de esta edad, los niños no se interesan mucho por los genitales, porque mamá tiene pechos y papá no, porque mamá tiene vello púbico en la vulva y yo no tengo, y comienzan a hacerse esas preguntas hasta los 4 años. Antes ellos no prestaban atención para absolutamente nada de esos temas. Entonces, el primer despertar sexual es a los 4 años. Papás y mamás que tienen pequeñitos en esta edad, que están en preescolar, porque sucede mucho, y aquí si hay maestras conectadas o que después miren el video, mis maestras de preescolar también, por favor, no entren en pánico, porque los pequeñitos de 4 añitos, segundo de preescolar, por este mismo despertar sexual, de pronto tienen esa curiosidad de ¿y cómo son los besos? ¿Y qué se siente al dar un beso? ¿Y por qué mamá y papá se dan beso? ¿Y por qué yo no le doy beso a nadie? Y entonces comienzan, sí, realmente, comienzan a besarse. Y tienes a los pequeñitos de segundo de preescolar besándose unos con otros.
si tú como papá y mamá tienes una buena relación con tu cuerpo y con tu propia sexualidad, esto es básico. Que para mí no sea un tema tabú, que yo revise mi propia historia sexual infantil. Eso es parte de lo que yo hago en el consultorio cuando hay mamitas muy angustiadas por, Norma, no sé si mi hijo se está desarrollando en una salud sexual adecuada. Tiene dudas, me hace preguntas, revisa cosas, y demás, y se angustian mucho. De lo primero que hacemos en el consultorio es elaborar la propia historia sexual infantil de esa mamá, donde hacemos preguntas como: ¿qué pensabas tú en la infancia acerca de la sexualidad? ¿Qué te dijeron? ¿Qué era bueno? ¿Qué era malo? ¿Qué era sucio? ¿Que de eso no se hablaba? Todo eso, comienza por favor a hacerte estas preguntas yo acerca de mi cuerpo cuando era niña. Estaba a disgusto, siempre lo criticaba, yo lo criticaban los otros. Eso también forma parte de la sexualidad. Etapa de la adolescencia. En la adolescencia es necesario que tú ya hayas trabajado desde las etapas previas, decíamos, la naturalidad y la confianza con tu hijo o hija. Porque en ocasiones llegan a la adolescencia y ahora sí quiero que me cuente, Norma, y ahora sí quiero que me pregunte, y ahora sí quiero que se acerque a mí, cuando en su infancia yo le decía: niño cochino, déjate ahí. ¿Te das cuenta? Cuando tu hijo tenga dudas, le va a dar muchísima vergüenza acercarse a ti porque no lo abordamos de una manera natural desde el inicio. Que cuando eso sucede, cuando tu hijo empieza con las dudas, tú estés ahí para resolverlas. Eso va a empezar a generar entre ustedes una confianza, decíamos, para que al llegar a la adolescencia, tu hijo se siente en esa confianza de acudir contigo y decirte: papá, mamá, ahora están surgiendo estas otras dudas. ¿Qué hago con ellas? A mis hijos, pero el día de hoy, que son adolescentes, quiero empezar a hacerlo diferente. ¿Cómo lo hago? Bueno, abre la puerta. Abre la puerta de la confianza. Con los adolescentes es muy peculiar, pero hay que estar presentes pero distantes. Eso es lo que los adolescentes requieren escuchar y saber de sus papás. Aquí estoy. Cuentas conmigo. A dudas, y comenzamos acá. Dice: un día observé que un niño de 6 le quería bajar el pantalón a una niña más pequeña de 3. Por supuesto que no. A los 6 ya están en otra etapa de pensamiento y ya no es este despertar sexual. Seguramente algo estaba pasando con la información que tenía este pequeñito de 6. Tuvo acceso, no sé, a información de sexualidad con jovencitos, con chiquitos más grandes que él, y entonces seguramente él quería investigar, pero ya no es normal, y sobre todo también por la diferencia de edades, que él tiene 6 y lo quería hacer con una pequeñita de 3. Entonces ahí hay un tema de abuso. Él estaba o pretendía abusar de esta pequeñita. Y ojo, papás, porque eso también es una luz. Norma, quiero cuidar a mis hijos del abuso sexual. No abuses de él en casa, ni permitas que nadie abuse de él. Entonces la respuesta concreta, Gaby, es no. Acá tengo otra pregunta que dice: tengo 3 pequeños y con la de 5 encontré viendo el cel, le pedí que me dijera qué veía y no me dijo hasta después. Creo le di confianza y me dijo: exacto, sí, seguramente sí. Ahí, en esta mamita que dice, porque no entiendo muy bien qué contenido estaba viendo, tal vez si era con contenido sexual. Es un momento preciso, papás, porque tu hijo, decíamos, te está diciendo: tengo dudas, quiero saber, por eso lo ando buscando en el teléfono. Es momento, otra vez, no de tener miedo, sino de sentarte con tu hija y decirle: a ver, ¿qué necesitas saber? ¿Cuál es la curiosidad? ¿Qué quieres aprender? Lo platicamos.
pero sin nalgadas, sin gritos, sin amenazas, sin insultos. Eres una sucia, eres una cochina, ¿por qué estás pensando eso? Le das en la torre a la confianza que tu hija pudiera llegar a tener. Hablamos de una palabra clave que les he repetido y repetido y es naturalidad. Incluso, a ver, ya caché pornografía aquí en la tableta que les decía, pasa y pasa un montón. Ahora, ¿qué hago? No entres en crisis, no entres en pánico. Mantén la calma y pregúntale, ¿para qué estás viendo esto? ¿Qué quieres saber? ¿Qué necesitas saber? ¿Y quién te enseñó que existían páginas de este tipo? Eso también es importante. ¿De dónde lo sacó? Sí, exacto. Gracias por poner este otro comentario que también sucede una infinidad de veces. Cuando los hijos cachan a los papás teniendo relaciones sexuales, ahí, primera recomendación, papás, hablábamos también de una palabra clave en sexualidad que se llama intimidad. Lo ideal es que papá y mamá tengan su habitación y tengan su espacio justamente para ser una pareja y los hijos estén en otra habitación. Pero si por alguna circunstancia pues ya nos cacharon, Norma. Sí, debimos ser prudentes, pero no pudimos y ya nos cachó. Lo mismo. Otra vez, no entres tú en pánico. No, ya mi hijo se va a traumar, no, ¿y ahora qué digo? ¿Qué hago? Otra vez. Con total y absoluta calma, porque no estabas haciendo nada malo, ni nada feo, ni nada cochino, ni nada por el estilo. Lo abordas con tu hijo. A ver, vente, vamos a platicar al respecto. A ver, cuéntame, ¿tienes alguna duda? Y escuchas a tu hijo. Sí, ¿qué estaban haciendo? Ah, bueno, pues estábamos teniendo una expresión de cariño que a veces los papás y las mamás tienen, ¿viste? Otra vez, naturalidad y verdad. Dos palabras clave en sexualidad. Naturalidad, completamente, y verdad. Así. Dice, tiene 5 años. Ok, igual y muy probablemente no entendió nada. Entonces, permítele que te pregunte, ¿qué estaban haciendo? Ah, pues un acto de mucho amor que los papás y las mamás tienen. ¿Alguna otra duda? Sí. En ocasiones a los niños les preocupa mucho. ¿Mamá, te dolió? No, yo estoy perfectamente bien. Oye, mamá, ¿y yo lo voy a hacer un día? Sí, probablemente cuando encuentres una pareja a la que quieras mucho y desees compartir un acto de amor como el que teníamos papá y yo, seguramente lo harás. ¿Viste? Cero pánico, cero lío, cero angustia de mamá.